Pero me leí un libro que se llama El cuadrante del flujo del dinero. Y ese libro dice, ese libro me enseñó algo muy poderoso. La gente no le para bolas a esto. Y es súper poderoso. Eso no te lo enseñan en la educación. Porque la educación está hecha para todo menos para entender esto. En el libro decía que la riqueza o que el dinero, ustedes no se han dado cuenta que el dinero maneja el mundo entero. Pero eso no es de ahora, ni es de Donald Trump, no es de hace 100 años, no. Desde que se inventaron, o sea, la economía es un producto de la vida de los seres humanos. O sea, los seres humanos creamos la economía por una razón muy sencilla. Porque si él tenía naranjas y yo quiero naranjas, él dice, ¿y por qué te me comes las naranjas? Son mías. Entonces yo le digo, yo tengo peras. Entonces yo te doy peras y tú me das naranjas. Ahí nació la economía. Entonces empezó a haber intercambio. ¿Por qué? Porque la comida es escasa, porque los bienes son escasos. Entonces alguien dijo, listo, yo te doy oro, pero tú me das naranjas. Entonces empezó y nació la economía, y así crearon la economía los seres humanos, porque tragamos cantidades. O sea, tenemos que consumir cosas y nos gustan las cosas, consumir cosas y crear cosas. Entonces la gente se creó la economía, crearon la economía, y desde crearon la economía es un juego, como jugar parqués o como jugar ajedrez. Entonces la gran mayoría de la gente no sabe jugar el jueguito, y como no sabe jugar el jueguito, la economía nos esclaviza. Entonces, el 90 y pico % de la gente en el mundo está esclava de la economía. Está esclavizada por la economía. La mayoría de la gente está esclavizada por la economía. Entonces yo me leí un libro hace más o menos, pues eso, 17 años, yo nunca había leído ese libro. Se llamaba El cuadrante del flujo del dinero. Y obviamente yo sí me lo tomé en serio. Y dice que en el cuadrante izquierdo están los empleados y los autoempleados. Y que aquí están los dueños de empresas y aquí están los inversionistas. Dice, en este cuadrante derecho están los ricos, y solamente son menos del 4% de la población del mundo. Solamente son menos del 4% de la población mundial. Entonces a mí me daba la primera respuesta cuando yo preguntaba, ¿por qué hay tan poquitos ricos? ¿Por qué hay tantos pobres? Resulta que el tipo dice en el libro, la gran mayoría de la gente está educada para quedarse en el cuadrante izquierdo. Por eso las universidades enseñan a los jovencitos a ser empleados. Porque los profesores son empleados. Entonces muchos de ustedes tienen un software en el cerebro para ser empleados. Y ese software lo metieron desde que estaban chiquiticos, porque ustedes vieron a sus papás que eran empleados. Ustedes vieron a sus papás que vivían limitados. Entonces uno desde el chiquitico está metiendo ese software en la cabeza, empleado, empleado, empleado. Y lo máximo que ve es una cosa que se llama autoempleado. ¿Quiénes son los autoempleados? Son los que tienen la droguería de la esquina, la churrasquería, ese restaurante que ustedes ven subiendo la cuadra hacia la casa, que se ven ricos. Esos son autoempleados. Esos que tienen el negocio de las hamburguesas, el negocio de talabartería, de cueros, los negocios de ropa, esos son autoempleados. Todo lo que sean negocios de locales yendo hacia su casa en los centros comerciales, esos son autoempleados. O sea, ellos son autoempleados. Y dice el tipo, los autoempleados son personas que tienen empresas con menos de 500 empleados. O sea, todos. Cuando yo dije, no, María, yo no sabía eso. Y yo quería montar un chuzo, yo claro, en mi afán de volarme de acá, yo quería meterme acá. Entonces, ¿por qué empecé a entender la vida? Porque yo estaba rector de una universidad y yo estaba haciendo un doctorado en Europa. Yo me arrepentí
de estudiar, yo un día me deprimí de tanto darle a eso y de tanto ir y volver y volver. Yo dije, yo tengo que hacer algo, entonces me fui para Europa a hacer un doctorado. Y el libro después me hizo entender algo. Dice, la educación tradicional está hecha para formar empleados o autoempleados. Dice, entre más hagas maestrías y doctorados y especializaciones, más te entierras en el cuadrante izquierdo. Es una estafa. Entre más hagas maestrías y especializaciones, más te entierras en el cuadrante izquierdo. Y yo era rector de una universidad y yo dije, estamos estafando a la gente. Pero yo no sabía. ¿Los profesores saben eso? No, porque son ignorantes los profesores. Yo se los digo en la cara. Son ignorantes, los profesores son ignorantes de esto. Por eso es difícil encontrar un profesor rico. Es muy difícil encontrar un profesor rico, porque los profesores ricos cuestan mucha plata las clases. Entonces, por eso las universidades no tienen profesores ricos. Entonces, yo decía, entre más estudio, me voy más para allá. Y yo había hecho en la carrera, o sea, la escuela, el colegio, la universidad, especializaciones, y estaba haciendo un doctorado. ¿Para dónde iba? Mame un día, mame un día, mame un día, mame un día. Pregunta, ¿tienen familiares que les guste hacer posgrados? Sálvenlos. 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 Están en las drogas. Están en las drogas. Están en las drogas. Ahora, ¿es fácil entender eso? No, tienen que leer. Si no leen, no entienden, porque van a decir, ¡ay, tan atrevido el tipo! No es fácil entender eso. Claro, es difícil entender eso. Es difícil entender eso porque tienes que leer. Como yo estaba tan inquieto cuando yo leo esto, yo digo, con razón, yo tenía tanta zozobra cuando estaba estudiando el doctorado. Yo decía, porque yo veía que los profesores eran pobres. Los profesores del doctorado eran pobres. ¡Qué pereza! Entonces, todos mis profesores, desde que yo arranqué hasta hace 17 años, todos los profesores eran pobres. ¿Qué iba a hacer yo? Pobre, porque Dios los hace y ellos se juntan. Es demasiado imposible, o es imposible que tú seas rico si tus profesores son pobres. ¿Tienes razón o no? Tiene mucha lógica. Bien, entonces dice, el tipo decía en el libro, si tú quieres entender la vida y si tú quieres realmente ser libre, y hablaba de que los seres humanos están hechos para ser libres, que los seres humanos están hechos para ser libres. Dice, si tú quieres realmente entender la vida y ser libre, tienes que comprender esto y entender que las personas están en el cuadrante izquierdo es porque les programaron la mente para ser pobres. Por eso difícilmente ustedes encuentran a un profesional que sea rico. Si ustedes encuentran un profesional que sea rico, literalmente ustedes se pueden ganar el baloto. Se pueden ganar, preséntemelo. O sea, rico es que tenga millones de dólares en activos. No, ay no, él tiene un carro lindo. Eso no es riqueza, mi amor. Ay, él tiene una casa linda. Eso no es riqueza. Riqueza es que la persona tenga millones de dólares en activos y que no tenga que trabajar por dinero, sino que el dinero trabaje para él. Eso no lo encuentras en los profesionales. Quiere decir que la educación la hicieron para que la gente se empobreciera. Pero peor, me dijeron, quienes hicieron ese tipo de educación fueron un grupo de personas a nivel mundial en Occidente que armaron la educación adrede, pero no de mala fe, sino que dijeron, mire esta masa de gente que hacemos, eduquémosla para que trabaje, para que no hagan revoluciones, para que no se subleven, para que no armen desórdenes.
para que ocupen esos torombolos, porque si no van a decir, ¿y por qué la tierra da vueltas? ¿Y por qué hay trancones? ¿Han visto que la gente que va a los trancones no dice, ¿y por qué hay trancones? La gente que está en los trancones no piensa, ¿no se han dado cuenta? Mire una señora que está viendo el carro, el rabo del carro del vecino, y mírele la jetota a la señora y verá que no piensa. Ella no piensa porque ella está así estresada para ver a qué hora llega a la empresa. Entonces ellos están detrás de los carros, viéndole el fundillo de los carros y esperando a ver a qué horas cambia el semáforo para irse a meter a trabajar. ¿Por qué no piensan? Porque nunca les enseñaron a usar el cerebro. ¿Por qué yo me pude salvar? Porque desde chiquitico yo decía, ¿por qué hay ricos y por qué hay pobres? Hay algo que yo no entiendo. Déjame ver. Pues ya tenía 30 y pico años cuando llegó este libro a mi vida y decía esto. Entonces yo dije, ok. Y el libro, ¿saben qué decía? Hay una industria que se llama Network Marketing y que pertenece al cuadrante derecho, pertenece al cuadrante izquierdo, pertenece al cuadrante derecho. Dice, en el cuadrante derecho están los dueños de empresas y están los inversionistas. Y decía, búscate una empresa de network marketing que tenga un programa educativo. Dice, si tiene un programa educativo, pégate de allí. Porque esos programas educativos son los únicos que son capaces de convertir una oruga en una mariposa. Dice, si no tiene programa educativo, huye porque te van a poner a vender. Dice, pero si la empresa, dice, hay muy poquitas empresas en el mundo que tienen programas educativos de eso. Dice, y solamente lo tiene la industria del network marketing. Y yo acababa de entrar a esto. Yo había entrado al negocio de Amway. Y Amway es la compañía número 1 del mundo que tiene el programa educativo más grande del mundo. Y entonces yo estaba leyéndome ahí ese libro y yo, claro, o sea, el negocio es el programa educativo, es educar el cerebro. Y él decía, tienes que educar el cerebro porque el network marketing no está en el cuadrante izquierdo, está en el cuadrante derecho. Pero como uno tiene el coco en el cuadrante izquierdo, uno no lo ve. Y entonces, invitados, es un negocio que está en el cuadrante derecho. ¿Por qué? Porque se requiere para hacerlo soñar.